Cuando nosotros queremos conocer cómo es un objeto, lo único que tenemos que hacer es ir al panel de apariencias y seleccionar ese objeto y ver cómo Illustrator pues básicamente me da información de ese objeto. Por ejemplo, si yo le doy clic a este objeto, Illustrator en el panel de control me revela información sobre ese objeto. Pero también en el panel de apariencias, este panel que se encuentra aquí, lo voy a poner en la parte superior para que lo veamos. Me revela información sobre los objetos. Aquí me tiene la palabra Compound Path, porque esas letras se convirtieron en curvas y entonces Illustrator tuvo que generar ciertas operaciones para que se viera la apariencia de la S, de la E, etc. Entonces me dice que ese Compound Path o esa letra que está convertida en curva tiene un stroke a un punto, mírenlo ahí, y tiene también un relleno blanco. Es interesante que si yo, por ejemplo, le doy clic a esta flechita que se encuentra aquí, Illustrator me dice qué opacidad tiene ese objeto. Si yo le cambio la opacidad, por ejemplo, a Multiply, vamos a venir al panel de transparencia, vamos a ponerle Multiply. Illustrator ahora, cuando yo le doy clic al renglón de opacidad, vamos a seleccionar el objeto y vamos a aplicar la transparencia a Multiply. Ahora sí. Illustrator me dice que ese objeto tiene un multiply al 100%. Si yo varío la opacidad, el panel de apariencia se va a ir actualizando. Si yo cambio el color del objeto, por ejemplo, vengo a los swatch y elijo un color diferente para la línea, en este caso la línea se puso de color verde, pero puedo venir aquí y cambiar, por ejemplo, el color del relleno. El panel de apariencia me va actualizando esa información y me dice, por ejemplo, que ahora ese relleno es rojo y esa línea es de color verde a un punto, etcétera, etcétera, etcétera. Yo puedo en el panel de apariencia agregar líneas nuevas al objeto. Por ejemplo, voy a dar clic aquí, voy a venir a esta parte y voy a comenzar a modificar el grosor de esa línea verde y ahora la voy a poner de otro color, quizá un amarillo o verde claro, etcétera. Cuando le doy al comando H y vengo y me acerco, yo tengo ahora un objeto seleccionado cuya línea está a 6 puntos y tiene múltiples líneas, puede tener múltiples rellenos, eso lo veremos más adelante. Puede tener efectos, por ejemplo, podemos aplicarle el efecto en Stylize de Drop Shadow. Y cuando yo hago esto, Illustrator lo que hace es que automáticamente a lo que yo voy seleccionando le va aplicando un efecto. Por ejemplo, si doy clic aquí, ustedes van a ver que aparece el efecto Drop Shadow. Si le quito el ojito, el efecto aparece o desaparece, etcétera, etcétera, etcétera. Si quiero volver ese objeto a una forma neutral, donde no tenga ninguna apariencia, le doy clic a este icono y ahora el objeto no tiene ningún relleno, no tiene ninguna línea. Para borrar un efecto o para borrar un atributo del objeto, por ejemplo, voy a borrar este stroke. Lo podemos arrastrar al zafacón o podemos darle clic y borrarlo. Recuerden que algunos objetos pueden estar agrupados y tener una apariencia. Por ejemplo, este objeto es un grupo. Illustrator me dice que tengo un grupo y que dentro de ese grupo hay un stroke que tiene una opacidad específica y un relleno que tiene una opacidad específica. Pero si damos doble clic, entonces fíjense cómo ahora esa S, aunque se ve con color, dice Illustrator que no tiene el objeto de por sí ningún atributo. Vamos a salir del grupo dando doble clic fuera, vamos a seleccionar el objeto y vamos a utilizar la opción de desagrupar. Cuando lo desagrupemos, lo que va a suceder es que va a poder verse invisible, porque en realidad los objetos dentro de ese grupo no tienen ningún atributo. Qué interesante. Y finalmente podemos tener objetos con muchísimos atributos diferentes. Miren aquí, por ejemplo, cómo me aparecen todos los atributos que tiene este objeto. Y los efectos, por ejemplo, si le doy clic aquí, este efecto que se llama Scribble, lo que va a hacer es que me va a generar el filtro que yo apliqué en ese caso. Puedo actualizar el filtro, puedo darle a OK. Entonces la apariencia de estas letras que se encuentran aquí debajo van a cambiar. Es interesante ver este hecho. Ahora vamos a ver cómo podemos sacarle provecho a este panel en el siguiente video.